a empezar para... aunque seguirá entrando más gente y sigue entrando más gente, vamos a dar paso y recibirlos con los brazos abiertos, como sí, no, claro. cuando vayan apareciendo, vamos a empezar porque sabemos que después tenemos otra, entonces vamos a darle. Hoy le damos la bienvenida a Cristina y a Luis a otro periférico más, y estamos encantados de reestar por fin. Aquí con vosotros otra vez, ¿no? El año pasado disteis una conferencia que era eso, reestar, así, sí. y este año es reparar, ¿no? Sí. Entonces, en las presentaciones siempre, pero yo voy a hacer lo mismo que hice el otro día. Voy a hacer una presentación más de andar por casa y menos de... ¿Qué decir de Cristina y de Luis? A ver, en casa ya os lo dije, yo envidio muchísimo una cosa de ellos. Envidio sobre todo la paciencia y la delicadeza al detalle. No sé cómo deciros, vosotros los que me conocéis y los que no me conocéis, yo quiero ir como siempre mucho más deprisa, ¿no? Y ellos tienen esa paciencia que debéis de admirar y debéis de conseguir para ver aquello que yo muchas veces no veo y que descubro cuando veo vuestras obras y cuando vosotros me lo mostráis, ¿no? Veo que ojearé con mucho interés en detalles como los que nos acaban de regalar. Aquí nos acaban de plasmar una que dice: la vegetación entreverada, 3 casas de Manuel Gallego en la mirada de Juan Rivas. No lo he abierto hasta que... pero estoy segura de que vamos a pasarnos horas mirando y remirando al detalle de esta pequeña delicadeza y esta pequeña... en todo lo que hacen, desde un mueble hasta una plaza, una fuente, una ventana, en todo es como ajustarlo al detalle y darle... Hay otra cosa que también es admirable, es esta cuestión de darle una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad, una cuarta vida a las cosas, ¿no? Entonces, para mí eso es admirable y os animo a que no solo lo que veamos hoy, sino que indaguéis más sobre ellos y en la web, o a que les hagáis preguntas siempre que tengáis opción. Y sin nada más, os doy la bienvenida, os agradezco que volváis a estar aquí. Vale. Y es un placer. Pues nada, muchísimas gracias a Patricia y a Enrique, a la escuela, es un placer estar aquí, recordar los viejos tiempos. Hace poco estábamos ahí del otro lado donde estabais vosotros, hace poco, bueno, ya 20 y pico años, ¿no? El motivo de estar aquí, bueno, es por fin es estar físicamente, ¿no? Tenemos muchas ganas de que sucediese esto. Hoy me toca hablar a mí. Cuando tengáis un socio, una socia, veréis que a veces le toca a uno, a veces a otro, nos repartimos. Cristina me irá interrumpiendo siempre que quiera y siempre que yo me atranque en el discurso, ¿no? El sentido de reparar no solo tiene que ver con nuestro trabajo diario, que se ha ido vinculando por azar con la restauración, la rehabilitación, el mantenimiento de edificios de diferente tipología histórica y de diferentes momentos, ¿no? Y de diferentes personas. Tiene que ver con esa lógica obvia de repararlos, pero tiene también que ver con el sentido del castellano antiguo, del gallego y del portugués, de reparar, de darse cuenta, ¿no? Ese darse cuenta quiere decir pararse un momento más, un instante más, tanto en la investigación previa a la redacción del proyecto como en el momento de la propia obra, ¿no? Esta metáfora que os traemos aquí, esta imagen que todos conocéis de Vermeer, ¿no? Este cuadro que se llamaba La lectora, con todos los tópicos de Vermeer, ¿no? De la luz, la ventana, el recurso del personaje dentro de la escenografía doméstica holandesa, realmente sufre un cambio cuando la obra es restaurada hace unos 3 o 4 años. Hasta entonces el título de la obra era La lectora.
pero al fondo, en el proceso de restauración, aparece una veladura en la habitación, veis ahí detrás un angelote a medio camino de aparecer, y finalmente apareció completamente el angelote. El angelote no es otro que un cupido, ¿no? Con lo cual el significado completo de la obra cambia, pasa a ser una carta de amor, ¿no? Es la lectora, pero no es cualquier lectora. En ese sentido, ese repensar, ¿no? O ese tiempo demorado hace que podamos no solo reparar físicamente el cuadro, sino reparar su memoria y sus valores culturales alrededor de su significado. Y es un poco lo mismo que buscamos muchas veces nosotros en los procesos de arquitectura. Vamos a empezar, la verdad que va a ser, seguramente vamos a tener que cortar, ¿no? Va a ser una batería de muy pequeñas cosas. El título de la charla hubiera sido mejor que se llamase Lo pequeño o Lo pequeño en lo grande, y la última que hemos terminado este verano es el auditorium de la Casa Museo Rosalía, en cuya fundación llevamos trabajando como unos 10 años en muy diferentes ámbitos en el acondicionamiento, ¿no? Tanto de los jardines como de la propia Casa Museo, como de toda la escena neorregionalista de casas anexas que están en el fondo, que Andrés Fernández Albalat, con gran criterio, construyó desde el 72, que empezó en la casa, hasta el 80 y largos, ¿no? O 90 y pico, ¿no? La última pieza que quedaba por arreglar era el pequeño auditorio, que no deja de ser más que una cajita de música, un teatrillo, que cumplía a duras penas, ya después de 20 o 30 años, las condiciones necesarias de aislamiento, higrometría y sobre todo las condiciones acústicas que necesita un espacio que realmente está vocacionado a ser de comunicación oral, musical, de escena, y que debía ser revisado completamente. Esta es esa escena que construye Andrés Albalat, ¿no? En la parte trasera, que estaba muy degradada de la casa, y por tanto todo el cajón exterior es ese lenguaje como tradicional, pero al interior aparecía, bueno, estos son los planos originales, que ni siquiera son los definitivos de cómo quedó la obra. Al interior necesitaba una revisión completa, ¿no? Y sí que hay un detalle, ¿no? Un poco como antes citaba Patricia, que a nosotros nos hace mantener la tensión del proyecto, ¿no? Que es que lo más pequeño, lo ínfimo, ¿no? O quizás a veces lo que podemos decir que es lo decorativo, lo ornamental, ¿no? Que es una palabra con mucha más categoría, puede mantener, cuando tienes que revisar completamente todo, mantener la tensión y que no pierdas, ¿no? El horizonte hacia donde tienes que caminar. En este caso, siempre enseñamos las obras acabadas, no nos gusta esto de comparar antes y después, aunque después lo vamos a hacer, ¿no? En otras. En este caso, esos dos elementos minúsculos que nos ayudaron a cambiarlo todo fue mantener los 4 farolillos, que son como unos dodecaedros que están aquí colgaditos, y la barandilla con ese efecto de trabajo como eso, neorregionalista, de arquitectura buscando lo tradicional que había hecho Andrés Albalat, ¿no? Lo que se hace es una completa revisión de suelos, paredes, techos, se ajusta a la altura de la sección para bajarlo un poquito y que funcione mejor acústicamente, y lo que se hace es mantener también este tramo central que ya estaba marcado en la obra y en la sección de Albalat como cortina o elemento de control acústico, con 3 diferentes zonas, una absorbente, otra semirreflejante y otra que partía la onda acústica, ¿no? Y solo con ese trabajo ahí se controlaba completamente, y con bajar un poquito la sección se controlaba toda la cuestión acústica, ¿no? Y el resto, bueno, es lo ordinario. Sí que hubo esa atención para no perdernos nosotros, ¿no? No queremos decir que este sea el argumento que haya que seguir siempre, pero a veces cuando te mandan cambiar todo en algo que tú consideras que tiene valor, a lo mejor ese apoyo sobre esa cuestión minúscula sí que por lo menos a nosotros nos sirve, ¿no?
También el trabajar, ya que todo tenía que ser blanco por condiciones de grabación que se realizan allí muchas veces, trabajar sobre el color natural de la fundación, ¿no? Que es una variación sobre un rojo y que es lo que hace que pintemos la estructura y el suelo de la planta superior de esa gama, ¿no? ¿Vale? También el escamotear, como siempre, todas las demandas nuevas de confort térmico, la climatización, etcétera, para que no te aparezcan todos esos aparatos en los lugares que no te interesan. Y pasamos de un espacio que es una escena, un teatro, a otra escena que tiene otro carácter, que tiene un carácter sagrado. Más o menos en el 2017, 2018, se nos convoca desde Casa da Fábrica, que es el equipo técnico de la catedral, para la revisión de un tema en concreto dentro de todas las acciones que se realizaban durante el proceso de restauración de la catedral para el Xacobeo, que fue 2021 y ha terminado siendo 21-22, ¿no? Y ahí pasamos a hacer la propuesta de un nuevo presbiterio, que es el suelo que se había hecho ya en los años finales de los años 80, primeros 90, por Baltar, que se encuentra en un estado muy degradado y que necesita ser cambiado. Y aprovechar... Y es una solución provisional. Exactamente, ¿no? Era provisional, pero como todas las cosas provisionales de este país, aguantó casi 30 o 40 años, ¿no? Entonces, después de una ardua discusión, dicho en buenos términos, desde la Casa de la Fábrica a Daniel, el sacerdote fabriquero, todos los equipos de patrimonio y el jefe de la Casa de la Fábrica, que era Gerardo Estevez, pues se hace una propuesta que es ya consolidar esta que veis a la izquierda, es la propuesta de Baltar, que estaba hecha sobre una muy pequeña plataforma anterior y que es la proyección, para los que conozcáis, este es el camarín, este es el apóstol, la entrada de la Puerta Santa por aquí, esta es la girola, y como toda esta escena, que es donde en diferentes momentos de la historia se ha producido la concelebración o el acto de la misa, que pasa de ser a lo largo de la historia algo como cerrado a ir camino del Concilio Vaticano II en los años 60, a girarse, a hacerse de cara al pueblo, ¿no? A los feligreses, y también cambiar de idioma y pasar del latín al idioma natural, el castellano o el gallego, y se va avanzando hacia el encuentro de la cruz, del crucero, ¿no? Que está aquí encima el cimborrio, se llega a la conclusión, o la propuesta dice que vamos a firmar y proyectar ya los pavimentos que eran con otra cuestión física, ¿no? Que eran de mármol, proyectarlos hacia adelante, ¿no? Y al mismo tiempo había que estudiar el cambio de cotas que hubo en los años 40, en las intervenciones de Pons Sorolla, que había hecho que la plataforma invadiera el arranque de los púlpitos, ¿no? Porque la escena estaba anteriormente, en los 40, aquí estaba cerrada la nave y había diferentes niveles, ¿no? No era como hoy conocemos un continuo que se recorre prácticamente por toda la catedral, ¿no? Bueno, sin explicarlo con mucho detalle, lo que se llega a la conclusión es que se estudia qué pasa en la envolvente de los baldaquinos para no subirse encima de su cimentación. Incluso la propuesta que es aceptada, desmontar uno de los baldaquinos de los púlpitos, perdón, y musealizarlo para conseguir que vuelva a existir una profundidad de campo y una visión más del interior del presbiterio al interior, y que gane y que no se cierre esa escena.
Todo eso acompañando de una alta complejidad en los usos, porque vamos a decir, los protocolos, la liturgia de la celebración es compleja, por donde se entra, por donde se sube, cómo se desciende por un lado, por el otro, ¿no? No es todo simétrico como parece en el contexto de la arquitectura, ¿no? De este suelo. Y algo que siempre recalcamos, ¿no? Y que veremos después en otro pequeño trabajo, es el valor del suelo, ¿no? Del diseño del suelo, del peso del suelo en la mirada de la arquitectura, que parece que se nos ha olvidado a los arquitectos, ¿no? ¿Qué pasa? Parece que ha habido una neutralización completa, ¿no? Como que ahora todo es continuo, que no hay dibujo en el suelo, cuando tanto en las cuestiones y más en las que son que tienen que ver casi con lo religioso, son espacios para narrar o para indicar significados, tanto si son físicas como si son transportables o duran poco tiempo, como eso debe ser valorizado, ¿no? El ajedrezado en el suelo tiene un significado metafórico que todos deberíamos de conocer. No vamos a profundizar, pero las cosas no son por casualidad en los diseños de los suelos. Al mismo tiempo había una alta complejidad técnica en esto, que es como un mueble dentro de la arquitectura. Ese suelo es un mueble que se inserta en la arquitectura, pero que está lleno de instalaciones, incluso de un suelo radiante, y otra complejidad que se sumaba, que era la de que todo esto tenía que ser fabricado fuera y de ser montado solo en 3 semanas. Ese fue el hecho que impidió al final, por el tema de que no se pudo desmontar el cimborrio, la estructura en viaje de cimborrio, se terminó haciendo otra solución solo en madera y circunstancial, ¿no? Parece que esta queda, como dicen los portugueses, aviada hasta el próximo Xacobeo, pero es posible que, conociendo lo que pasó con Baltar, esta quede retrasada hasta dentro de otros 20 o 30 o 40 años en que unos compañeros, vosotros mismos, la recuperéis, ¿no? Todo eso exigía un alto nivel de preparación, ¿no? De que todos y cada uno de los tableros del entramado estructural, a la suma de capas, de folios radiantes, de instalaciones, estuviera perfectamente definida, con todo detalle, numerada, para ser construida, algunas de ellas, ¿no? Con control numérico, y otras ensambladas finalmente al contrario, las teselas tratadas artesanalmente con unos pulidos artesanales para conseguir, aún manteniendo la distancia del restauro crítico y una diferenciación de los históricos, sí una natural percepción de un trabajo artesanal. Bueno, este es cómo hubiera sido el montaje, ¿no? Y la percepción final. Al mismo tiempo que estamos desarrollando ese proyecto, se nos encarga dentro de la Casa de la Fábrica otro que era revisar qué pasaba en 6 o 7 capillas de la catedral que iban a quedar sin contenido litúrgico y que iban a tener que ser dedicadas a los fines penitenciales, es decir, para la confesión, dada la afluencia de público que iba, ¿no?, a llegar a través del Xacobeo 21-22, ¿no? Entonces se nos encarga la revisión de esos espacios a través de un elemento que es una arquitectura, y que es una arquitectura dentro de la arquitectura. Y ahí está el tópico, que ya está tremendamente manido, ¿no?, del escritorio de San Jerónimo, de ese cuadro de Piero de Messina, ¿no?, que es una arquitectura dentro de un espacio mayor, y las relaciones de distancia, de dominio y de qué propiedad es más importante, si la del propio mueble dentro del otro espacio o la del espacio que lo acoge. Y aunque a nosotros casi nos gusta más la imagen de Pierre Martinot, este artista holandés que retrata a Anaïs López, una fotógrafa también holandesa, aunque de raíz española, en la que en su estudio, para tapar una claraboya, él marca siempre el espacio donde duerme con su sombrilla. En el fondo viene a ser una transposición contemporánea. Aquí veis la planta de la catedral y las 6 capillas, ¿no?, que se nos encarga revisar, ¿no?, que son la de
es la de Santa... ¿Cuál es esta en la primera? La del Pilar. Aquí ya casi no las veo, ¿no? La del Pilar, la de San Andrés, Santa Catalina, San Antonio, etcétera, ¿no? Y también qué pasa en los arranques, ¿no? de estas dos naves, en las que quedaban unas zonas que por esos cambios de pavimentos, de altura, de cotas, también eran susceptibles de colocar, arrimar un banco que podría servir a esos mismos usos. Así que lo que se trata es de revisar los espacios y diseñar un mueble, que es el confesionario nuevo, que se adapta al espacio y el espacio se adapta a él. Él se modela, puede ser de derechas, de izquierdas, puede ser doblado, puede estar al centro, puede estar en la periferia, en el borde de los espacios, y se usa como recurso para saber si esa sala está bien iluminada, si necesita hacer desaparecer el resto del mobiliario que ya no es útil, y es ese recurso, ese pretexto para estudiar todas esas capillas. Al final, la imagen que todos tenemos del confesionario es esta casita dentro de la otra arquitectura, ¿no? Que da un poco como de reparo, ¿no? Este interior que es íntimo, pero es una intimidad que no queda muy clara, ¿no? Y aunque en algunos momentos interior e intimidad vienen a coincidir, para nosotros no lo era. Nosotros lo que proponemos es subvertir esto, dar la vuelta al calcetín y simplificar, porque realmente un confesionario lo que es un mueble, una frontera, un límite, que es una mampara a través de la cual dos personas, el sacerdote y el penitente, establecen una conexión, un diálogo, ¿no? Así que eso se simplifica a la máxima expresión, y sin embargo, ahora que no hay interior, sí creemos que sigue existiendo la intimidad, ¿no? Y es muy importante también ver cómo es uno de los pocos sacramentos, ¿no?, dentro de la cultura católica en concreta, que es la que mantiene este vínculo de la confesión, que coincide el objeto casi con el sacramento. Es como cuando dices movimiento, rueda, ¿no? Eso es como aquí casi, entonces, acertar, ¿no?, con el uso que discriminó perfectamente Cristina de toda la ergonomía que tiene que ver con cómo uno se sienta, pero en relación a su lado derecho o izquierdo, cómo otro se arrodilla o cómo otro se sienta al frente, porque también se estableció la posibilidad de, al ser abierto, de usar una de las sillas que se escogió en la catedral, que es la Jesús de Rafael Moneo, de poder sentarse frente a frente, ¿no?, del sacerdote. Había también un cajoncito que servía para guardar el misal del sacerdote, que mientras no está en el acto de la confesión está estudiando, leyendo. Y después un elemento que también era muy importante, que era la luminaria, ¿no? Es una luminaria que está hecha con chapa plegada de latón, que diseñamos y que abre la luz en dos ámbitos muy diferentes. Uno que se abre más para que el sacerdote pueda estudiar, y otra que es rasante para difuminar el rostro de la persona que está del otro lado. De alguna manera mantener ese mínimo de apagar, ¿no?, el rostro de quien está del otro lado. La fabricamos con unos metalisteros iluminadores que os recomendamos a todos los compañeros y a los alumnos en el futuro, que son Monroy Iluminación, en Vigo, que trabajan el metal y diseñan desde el contemporáneo de la iluminación a la restauración de todas las lámparas de todas las catedrales. Es importantísimo, después lo veremos, la labor de los artesanos. Y al mismo tiempo encargamos, ya que es un mueble, que es un sacramento, o que tiene un valor intenso, ¿no?, en la liturgia, encargamos que los primeros prototipos los hiciera una persona que trabajaba de una manera determinada, que es Franz Buchmann, este carpintero alemán que vive en Corcubión y que trabaja la madera con uniones tradicionales, en espiga, a media madera, sin tornillería, sin electricidad. Los lijados se producen solo por el pasado de cuchillas, sin abrasión por lijas eléctricas, ni tornillería, etcétera, y que le daba otro carácter, ¿no? Después el resto se
se hicieron de otra manera. Bueno, y este es el mueble un poco acabado, ¿no? Esa mampara que puede abrirse, cerrarse, que es un filtro. Y, bueno, por casualidad veis la calidad, ¿no? De la historia de los pavimentos que decíamos antes, ¿no? Esto era una maravilla, ¿no? Y esta es para dar la escala, ¿no? The Telegraph publicó esta imagen, ¿no? De ese momento en el que el cura o el sacerdote está estudiando. Y hablando antes de la importancia de los pavimentos, y vamos a contar muy rápido esto, tuvimos la suerte de que en esta pequeña rehabilitación de una vivienda en el Berbés, en Vigo, pudimos juntar a dos amigos a los que admiramos y que coincidieron perfectamente en el trabajo sin estar ninguno de los dos. Uno es Rubén Ramos Balsa, que es un artista gallego excepcional que vive en Indonesia, y que una de sus imágenes icónicas es esta comparación, ¿no? Entre cómo se puede uno llegar a alterar la percepción espacial con tan poco, ¿no? Son dos espacios completamente diferentes y son lo mismo. El suelo para nosotros siempre ha tenido valor, ¿no? Esta es al lado del pabellón del último que queda de Julio Cano Lasso, que también intervenimos para su mantenimiento y restauración, que ahora tiene los usos de guardería. Nos encargaron de hacer una pergolita y tenían tan poco dinero que no daba para comprar juguetes en el exterior para los niños en aquel año, ¿no? Así que lo que hicimos fue un poco a la Van Eyck, pintar unas líneas en el suelo que sirven para jugar, dentro, fuera, del lado, ¿no? Marcar esos dominios. Simplemente una pintura sin salirse de la cota cero puede generar arquitectura, no de la otra, pero de la que a nosotros a lo mejor sí que nos interesa. O como ya hace también nuestro primer trabajo, hace 20 años en el Museo de Bellas Artes de Manuel Gallego, en el diseño de la exposición para los muebles de Arne Jacobsen, ¿no? El homenaje a los muebles de Arne Jacobsen, en la que también con un presupuesto ínfimo realmente marcábamos unos dominios que se movían por toda el área pública del museo, intentando no interferir con la arquitectura mayor de Manolo, del ámbito público, y era simplemente esos espacios era un tablex dado la vuelta que subía como 2 milímetros del suelo 3. Bueno, y volviendo a esta casita, a esta vivienda que está en el Berbés, que es uno de los edificios icónicos, este que está al fondo del Berbés, que es el de Efectos Navales, nos encargan reformar la última vivienda, que tenía unas ventanas de aluminio terribles, con toda la altura del hueco original de corredera, ¿no? Y que hacían que la verticalidad original de este edificio frente a esta horizontal se perdiese, ¿no? Lo que proponemos, toda esta zona es BIC, lo que proponemos al patrimonio es recuperar la ventana original de guillotina con sus parteluces para cortar la vertical que existía. La vivienda no tiene nada, simplemente lo que hacemos es recuperar todas esas carpinterías en la envolvente, al espacio público, y la posición de todas las piezas permanece, excepto el saloncito que hacía L y un cuartito que había aquí, que como es un estudio para un profesor de literatura, y este va a funcionar como su espacio de trabajo, ¿no? A ver, que se me ha perdido el ratón, aquí. Lo que hacemos es quebrar la esquina, como un poco como romper un huevo, y entonces la profundidad espacial tanto del cuartito como del salón se amplía, ¿no? Y se puede abrir y cerrar. Y ahora volvemos a esta cuestión, este es el diseño de ese mueble de esquina y otros. Y aquí coincide el otro amigo generoso, ¿no? Que es Pedro Feducci, arquitecto y diseñador que todos conoceréis, y los alumnos a lo mejor todavía no, que diseñó una tesela de hidráulico que se llama tiras y confetis o algo así, líneas y confetis, ¿no? Que permite densificar el suelo y esponjarlo. Aquí veis la escena de llegada en la que todas esas especies de espaguetis están todos cruzados, pero se pueden colocar unas que son puntitos, que ahora veréis, ¿veis? Y podéis soltar el suelo, ¿no?
y podéis poner puntitos en el medio de las cintas y podéis poner las cintas en el perímetro o poner los puntos en el perímetro y las cintas al interior, ¿no? Y realmente es como si se lo hubieras pedido, o entre ellos hubieran hablado, entre Rubén Ramos Balsa y Pedro, ¿no? Es una cosa... El resultado es este, por ejemplo, que son las zonas húmedas, la cocina y el baño, y este ya es la parte del estudio y del saloncito, ¿no? Que te permite estudiar de un lado, tenerlo abierto y estar un poco desahogado, o cerrarlo porque no interesa, quieres estar más tranquilo de un lado, ¿no? Aquí está abierto, ahí está cerrado. Bueno, esto no tiene ningún interés especial. Y hablando cosas dentro de las cosas, ¿no? A veces la colocación de esas piezas que nosotros decimos de la arquitectura dentro de la arquitectura no solo suceden dentro de la catedral o dentro de ámbitos más grandes, sino que suceden en la estructura urbana. Este tópico, ¿no? Y este ensayo maravilloso de Aldo Van Eyck en Ámsterdam, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que devuelve a los espacios degradados que se encuentran en toda la trama sus parques de juego infantiles, ¿no? Como motivo para repararlos y como motivo además también para reparar y ser la convivencia social de los niños, ¿no? Que recuperasen el espacio de convivencia, ¿no? Igual que ahora estamos recuperando nosotros la fisicidad que hablábamos antes, de estar aquí ya sin mascarillas y volver a encontrarnos, ¿no? Pues era un poco a gran escala esto. Esto que le pasó a Aldo Van Eyck, ¿no? Que es crear una red de muchas pequeñas cosas y que Linz también explica muy bien, ¿no? Con esta red policéntrica, puede suceder también a la escala de un pequeño pueblo, ¿no? Este es el tipo de reparaciones que hacía, ¿no? Que eran escasas y menores y con muy poco presupuesto. Esto mismo nos ha sucedido de otra manera en la villa termal de Caldas de Reis, con la posibilidad de recuperar todos los espacios que estaban dedicados al agua, que eran sus fuentes, unas termales públicas y otras simplemente para abastecimiento del agua dentro de la trama urbana. En estos últimos 6-7 años hicimos una propuesta, nos encargaron la restauración de la fuente de Aburga, de Rodríguez Esmero, y lo que se propuso fue un plan en el que, ¿cómo vamos de tiempo? Fatal. En el que se rehabilitasen todo el grupo de fuentes, ¿no? Porque además había que reparar no solo el elemento, sino la actividad de ir a buscar el agua, la actividad social del encuentro, todo más que eran espacios de géneros porque las mujeres estaban obligadas o eran las que se ocupaban de esto. Así que hemos traído 4, ya vamos por 8 y hay más encargo. Las vamos a pasar porque además estaban en la charla del año pasado. Otra parte bonita de esto es que esto se hizo siempre con artesanos, recuperando los oficios y a través de procesos tradicionales, ¿no? A todos estos elementos se les va pegando no solo la pátina, sino todo tipo de cosas inverosímiles, como que en un sitio que es inaccesible te aparezca un coche, ¿no? Esto es como... ¿no? Plantas encima, ¿no? Cuestiones de degradación propias de los elementos, pero a poco esfuerzo que hagas, a poca limpieza y ayudándote de las personas necesarias, todo esto vuelve a la vida, ¿no? Y todo es también con los procesos, ¿no? De recuperación, de cómo son los injertos, ¿no? Los injertos, la recuperación de los patinados a través de sumergir en aceites, ¿no? Los empabonados, etcétera, etcétera, hasta volver a un estado original para volver a mantenerlo. La Fuente del Mercado, por ejemplo, estaba este retrato histórico que había sido promocionada o había sido construida por un emigrante en Argentina que dedica el mercado y la fuente, que hace Argente Navaja, un arquitecto de los años 20, a su madre. Y por tanto lo que hacen es una fuente que es el torso de una mujer de cuyos senos mana el agua, ¿no? Y que se encontraba en un estado absolutamente degradado, ¿no? Había perdido todos sus elementos, ¿no? Que se veían en la fotografía, y a través, bueno, Chago, el herrero de la catedral, también el latonero y platero, se recupera por torneado y no por vaciado de elementos, ¿no? Los senos de la fuente, y todo vuelve por lo menos a un punto donde podamos volver a cuidarlo.
Una más, la fuente de la Torre, que sí que tiene un rasgo un poco diferenciador, que es esta, la fuente histórica es esta, y detrás se encontraba la torre medieval de Dona Urraca, ¿no?, que fue desmontada a finales del 19 para construir la iglesia. Se había perdido el rastro de la posición de la torre, y gracias a la fotogrametría y a un estudio arqueológico concluimos que la manera de desenterrar el tanque posterior de la fuente, y para ver cómo se bajaba y se encontraba la cota natural, el argumento era recuperar la cimentación de la torre, ¿no?, y que ese fuera el argumento de poder bajar y vaciar. Es un poco mantener la memoria, ¿no?, de cómo también Le Corbusier tiene en cuenta la cimentación de la antigua capilla destruida, ¿no?, para algunos detalles, ¿no?, para algunas entradas, para algunos... ¿no? Esto forma parte, ¿no?, reparar tiene que ver con esto. Esta es la posición original en la que el tanque posterior está completamente cerrado ya, ¿no?, por árboles, material y lo que hacemos es recuperar la línea y la posición original de la cimentación de la torre, que es el argumento para hacer unos pasos y un banco, que es donde podemos ya de nuevo bajar. Bueno, el resto es solo reparación, solo gracias que uno se acompaña, ¿no?, de los mejores, ¿no?, restauradores, ferreiros, las grapas, los emplomados, el valor de la estereotomía, ¿no?, de cómo era esa mini placita interior, ¿no?, cambia completamente, como veíamos en el ejemplo de Rubén Ramos Balsa, el ancho, el largo, las juntas, ¿no? Vale. Y al final sacas simplemente con la recomendación muchas veces es retiren las papeleras, retiren los coches, retiren, ¿no?, y ya solo con esa limpieza el elemento mejora. Y la última, que tiene un significado especial, que era una fuente que estaba en el Palmeral, que es al lado de la iglesia principal de Caldas, que era una fuente farol, era uno de los primeros elementos de iluminación de la villa, y había perdido el farol, ¿no?, es como había desaparecido. Estuvo hasta el 2004 o 2005 y de repente desapareció el farol. Con lo cual había que restituir, había que hacer una réplica, había una fotografía, y se hace también con Monroy, se trabaja, ¿no?, se hace el dibujo tiene que ser, de acuerdo al restaurador crítico, tiene que ser parecido, casi idéntico, pero diferente, tiene que estar acabado de manera no artesanal, pero tampoco que es tal como salen los elementos del corte láser, y bueno, pues en este caso eso, Monroy ayuda a este trabajo, ¿no? Se fabrican todos los caños, se hacen los enlaces enlatenados, ¿no?, para dar ese carácter un poco más artesanal a lo industrializado, las barbas de ballena, todas en latón, etcétera, etcétera, y la devolución final del farol, ¿no?, que realmente es lo que interesa, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es la reparación del lugar, ¿no? A partir de ese momento, en la mirada de todos los ciudadanos vuelve a aparecer, la gente no se daba cuenta, ¿no?, de que había existido ahí alrededor del cual todas las noches de verano se hace una conversación allí en una terraza, ¿no?, fantástica. Así que esto de colocar cosas, sean dentro, sean en la trama urbana, siempre ha pertenecido a nuestro pequeño discurso, si lo podemos decir de alguna manera. En esta casa en Vedra, ya hace muchísimos años, no había comunicación entre el ático y la primera planta. El resto es una rehabilitación convencional, y lo que hacemos es colocar un juguete, ¿no?, que fabricamos, que es esta cajita de aquí, que fabricamos en el taller del carpintero, se desmonta y se vuelve a montar en la obra, ¿no? Y es como algo externo, por lo menos externo en nuestra cabeza, ¿no?, o externo en nuestra manera de conceptualizarlo. Es una escalera que está colgada, que permite mirar desde abajo, y que simplemente es un artefacto, ¿no? O a veces no es algo que coloques fuera, sino que es algo que quieres colocar dentro, pero que dentro no tienes espacio para colocarlo, como era un baño, pero un pequeño refugio, una vivienda tradicional, en la que
si metíamos un baño en esta zona de vividera o en esta zona que era el dormitorio, no se podía utilizar, ¿no? Esta casita coloca el baño como un elemento exterior y permite la entrada un poco a la Tugendat, ¿no? Entre las dos curvitas, aquí sacando esa función fuera. ¿Se podía haber hecho un taller? Sí, pero bueno, al final te das cuenta que las cosas tienen que ser como son y la puedes hacer con albañilería. Y queda esta cuestión casi que es un artefacto. Hay una cosa que siempre nos gustó de este proyecto, que es bastante ortopédico, ¿no? O sea, es como, yo necesito una muleta, no me cabe dentro, pues la pongo por fuera, y al final lo bonito es que hasta los del pueblo lo entendían con cierta alegría, como fixeron un tanque, ¿no? O sea, es como, y esa naturalidad o esa ortopedia bien entendida siempre nos ha agradado. Y eso puede suceder en un trabajo también muy antiguo a otra escala, ¿no? Como era en el Club Náutico de Pontecesures, donde había una navota, que era el parque de botes, y a la que se le exige cumplir la normativa para colocar dentro todos los vestuarios, aseos y un gran gimnasio que no cabe dentro y sale expulsado al exterior, ¿no? Gráficamente ya se nos nota esta vocación por construir esas piezas que colocamos dentro, alrededor. Esto ahora está completamente transformado. Y acabamos, quedan 15 minutos, bueno, vale. Con un proyecto que hemos empezado la semana pasada y que sí que está en Coruña, ¿no? Es algo que yo creo que todos los alumnos conocen, nosotros conocemos de primera mano porque la primera semana, no sé si, yo he visto imágenes de Antonio en la que casi siempre lleva a sus alumnos a Azcárraga, ¿no? Entonces, tanto como cuando íbamos en análisis de formas, ¿no? A dibujar Azcárraga, ¿no? Y esa gran presencia de esta pieza que era el antiguo gobierno militar, que ahora se va a convertir en un gran equipamiento sociocultural de Cidade Bella de Coruña, y que siempre estaba pues en el tiro de mira del dibujo que tenías que hacer o del conocimiento de la arquitectura del contorno. Es un edificio que tiene tanto valor en planta como que es prácticamente de la escala del vacío de la Plaza de Azcárraga, y solo tiene competidores que se quedan por debajo, que son la Iglesia de Santa María y de Santiago, ¿no? La Colegiata, que incluso son menores, ¿no? No sé si Capitanía es un poco mayor o igual o menor, ¿no? Que es esta gran mole. Hay una cosa, bueno, recorro, esta sería lo que nos tocaría dibujar si estuviéramos en primero o en segundo. Una cosa que es la memoria de los edificios, ¿no? De las cosas que han pasado, ¿no? Las cosas que han pasado en los sitios por los que pasamos, y que creemos que lo de reparar también tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que cuestiones de reparar la memoria y también reparar la memoria de los proyectistas iniciales, ¿no? Al principio hemos pasado por proyectos de Rodríguez Esmero, hablábamos también de Genaro de la Fuente, de Santiago Rey Pedreira, que hemos trabajado, ¿no? El racionalismo, de Antonio Tenreiro, de Julio Canolaso, e incluso pues, hicimos el plan director de mantenimiento del CEGAC y la rehabilitación, restauración desenvolvente que discutimos con Álvaro Siza. O sea que los trabajos del mantenimiento y la reparación tienen que ver con muy diferentes tiempos, y tiene también con reparar la memoria de esos arquitectos, qué es lo que ellos y su sociedad querían en ese momento, o qué dificultades. Es muy bonito cuando empiezas a buscar en archivo, ver qué se pretendía, ¿no? Y ese es el argumento para seguir para adelante, ¿no? Bueno, estas son vistas del interior en la que permanecen un montón de salas que fueron transformadas. Es un edificio que arranca en el siglo XVII y que a día de hoy todavía ofrece capacidad de generación de nuevos usos, ¿no? Pasamos muy rápido esto. Esta es la sala del gobernador, ¿no? Tenía un empaque, ¿no? Yo no me quiero imaginar, ¿no? que te llamasen ahí a hablar, ¿no? Como un militar de un grado inferior a hablar con el gobernador, ¿no? Y lo que siempre hacemos es este mapa de todos los datos de la historia, de los puntos concretos que nos toca, sobre los que nos toca reflexionar. En este caso solo había
referencias, una primera referencia gráfica de 1758 de su primer ingeniero militar, Antonio de Gaber, ¿no?, que es el que concreta, ahora lo veremos, una referencia de 1902 de otro ingeniero extraordinario, ¿no?, que trabajó, que era Jacobo Arias Sanjurjo, y después otras transformaciones que durante el siglo XX realmente lo alteran muchísimo, lo colonizan en un montón de espacios, y ya después una pequeña y última intervención en el 2014 en la que se coloca en una especie de un quinto o un cuarto del edificio el centro cultural actual que existe allí, ¿no? Centro cívico, ¿no? Y esto nos lleva a la, ¿no?, esta imagen que es muy reciente, ¿no?, que es de Alberto García Alix, ¿no?, que usando ese recurso que los que hacíamos fotografía analógica, ¿no?, de apretar el embrague, tirar de la película y volver a tirar, ¿no?, sobre la misma película y que se te superpusiesen imágenes, tiene que ver con esta cosa de qué momentos de la historia en el edificio que estás tratando es más importante. El de Antonio de Gaber, el de Arias Sanjurjo, tú tienes algo que decir, puedes copiar algo de ellos, los del medio, cuántas capas de esto, cuántos layers son importantes y cuáles son los que debes de hacer desaparecer, ¿no? Este es el proyecto de Gaber, ¿no?, que por primera vez, aunque el edificio, no tenemos secciones, el edificio ya aparece con 4 vientos, con 4 fachadas y con una escalera que es todavía la importante del edificio, pero solo tenía 2 plantas en esta zona. El resto era un patio semiabierto en el que existían hornos, caballerizas que estaban por aquí, etcétera. Pero sí es importante porque eso formaliza el edificio a la ciudad y después, bueno, monta estas crujías que son como de unos 6 metros que recorren el perímetro siempre que pueden con la misma dimensión. Y hay una crujía interior estrecha que permanece aquí. Y el otro momento de la historia que a nosotros nos sirve y que es la que defiende el proyecto contemporáneo, intervención contemporánea, es la de Arias Sanjurjo, que ve perfectamente, ya el edificio tiene ya subido, ya tiene sus 3 plantas, tiene yo no sé si hay otra imagen, voy a mover, tiene un patio y otro patio de la misma dimensión, pero al que él le hace un bypass por aquí, un corredor ocupa parte del patio para evitar estropear esta crujía que es la más estrechita, ¿no? Estas 3 sí que son anchas y sirven para diferentes usos, pero le parece que le fastidiaba entrar aquí y entonces hace esto, por tanto este patio es un poquito menor. Pero después tiene una habilidad extraordinaria, que es ver en esta zona una posible posición de una escalera, que es la que ha permitido que el edificio, esta estrechita que hay aquí, que permite que el edificio funcione perfectamente hasta hoy, como un reloj, ¿no? Y esta habilidad de colocar una piecita de fuera, un poco, ¿no?, como antes veíamos, ¿no?, cuando colocas algo, dónde lo colocas para que aquello funcione, es lo que ha hecho que todavía permanezca. Esa escalera interior, que es una escalera menor, que no es la representativa, está aquí y permanece en el proyecto. Esta es la otra escalera, la representativa, que viene desde la calle Veduría y permite subir a la sala esta es la presala y después está la sala del gobernador. Y lo que nos toca a nosotros, ¿no?, que es colocar un centro sociocultural en la que además hay que coser la planta semisótano, que no está enlazada con el resto del edificio, o solo con una parte, para los usos de los mayores, un centro que complete al centro cultural en la planta baja, también de uso público, salas de exposiciones, salas de jóvenes, después una sala para estudios de la universidad muy amplia, después hay un espacio de trabajo para vivero de empresas, de coworking, y en la planta superior, ya en la última, van a ser las oficinas municipales de los temas de patrimonio, de arquitectura de patrimonio y otras de asistencia social para Ciudad de Bella. O sea que es un problema complejo. ¿Cuál es nuestra aportación? El haber
visto las cualidades de los proyectos de Gaber y de Sanjurjo, y ver que en esa, que lo veamos aquí, en este cruzamiento aparece aquí, hay como una cruz de 3 brazos, ¿no?, que permite que el edificio, si lo enlazamos ahí y establecemos las circulaciones y los espacios de paso, pasamos por aquí, que el edificio vuelva a nutrirse de uso. Y además colocar en una posición de oposición, este es el estudio de todas esas zonas de paso, de transición, que es esa cruz interior que se puede vaciar, que además coincide con todas las escenas que todavía tienen valor patrimonial dentro del edificio, y la colocación en una posición opuesta de una escalera que recorre todas las plantas y que nos lleva a desembocar, ¿no?, a salir hasta Azcárraga, ¿no? O sea, esta es la zona de mayores, ¿no?, que tiene un montón de valores patrimoniales por descubrir, ¿no?, porque es la zona más antigua del edificio y está todo escondido detrás de miles de mamparas, de paredes de ladrillo, etc. La planta principal, con la escalera principal que conduce a la sala del gobernador y su antesala, que van a ser una sala de usos múltiples para presentaciones, para actos públicos, tanto del concello como para ser usado por los propios estudiantes o el coworking y el pequeño vivero, y arriba todo el paquete de oficinas de la municipalidad, ¿no? Este es ese esquema, la planta, ¿no?, que son esos dos elementos y esa posición de la escalera que funciona en oposición a la otra y que permite que todos estos espacios de circulación se completen, ¿no?, y esperemos que sea tan eficaz como la que, entre comillas, colocó Sanjurjo en 1902. También abrir y recuperar el patio con su luz, ahora está cegada por aquí, que llegue la luz hasta la planta semisótano, que era una cosa que se había perdido, y la posición de esa escalera que tiene una parte más maciza en la relación con la entrada desde la planta sótano, semisótano, y que se va aligerando de manera que se va ya con un lenguaje contemporáneo hacia la planta superior. Y lo dejamos aquí. Teníamos lo de la Casa de la Parra, pero ya es mejor que esperemos. Nos ha encantado ser teloneros, una arquitecta tan fantástica como Marusa Zodek, ¿no?, pero yo creo que es suficiente. Que estamos convencidos de que hubiera sido mejor llamarle Pequeñas Cosas, ¿no? Pero bueno, ojalá os haya resultado entretenido. Nos emplazamos a volver otra vez y a que la Casa de la Parra pues sea algo Sí, como empezar, sí. ¿no? Quedamos ahí. Sí, a ver, si llegan a firmar, ¿no? Si llegan a firmar, hemos ganado el concurso, pero bueno, estas cosas son complicadas, ¿no? En la Casa de la Parra hay que decir una cosa, que también investigando a Casa de la Parra, que es este proyecto tan singular, era una casa muy pequeñita, ¿no? Que el arquitecto municipal en el año 27 funde como una casa trasera, que era la casona de la Vía Sacra, y hace un proyecto fantástico donde soldar dos cosas, ¿no? La Casa de la Parra sí tenía sus valores decorativos, barrocos, ¿no?, de la mano de un excelente arquitecto, ¿no?, que es Andrade, pero ese valorar aquel proyecto que estaba tan olvidado es el origen otra vez del discurso para construir un proyecto, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.